Y quiero que leamos nuevamente la oración modelo. Dice el versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, gracias por tu palabra y poder reflexionar en lo que ella significa para nosotros, Señor. Te pedimos ahora que a través de la iluminación de tu Espíritu nos guíes a toda verdad. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano, continuamos estudiando la oración modelo. Este es el tercer estudio. Hoy vamos a ver a Dios como supremo o como soberano y supremo. Y nos estaremos apoyando en las palabras del verso 2 que dice: venga tu reino. Quiero decirles que vamos a usar estas palabras tal como aparecen en este modelo de oración en Lucas, y también vamos a usar las que vienen después tal como aparece en la versión de Mateo, en el capítulo 6, donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, estas dos peticiones, tal como aparece en este relato de Lucas y como aparece en el relato de Mateo, se enfocan en el plan y el propósito de Dios. Ambas peticiones son un reconocimiento de que toda la historia se mueve en una dirección, en lo que podría llamarse de forma inevitable e inexorable, hacia el reino del Señor Jesucristo. Y cuando esto aparece dentro de esta oración modelo, está expresando un fuerte deseo de que se consume o se realice. Es una petición de los creyentes a su Dios porque se haga realidad ese plan de Dios. Las dos peticiones que siguen en el modelo de oración de nuestro Señor, como dije, presentan a Dios como soberano y supremo. Primero, Dios como soberano, tal como aparece en las palabras del verso 2, venga tu reino. Bueno, a lo largo de la historia humana han quedado registrados multitudes de estados, imperios, naciones, pero cuando hablamos en el sentido espiritual, solo hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. En Colosenses, ese pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 13, aparecen bien definidos ambos reinos. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, el reino de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Ahora, todos los reinos de este mundo están bajo la influencia del dominio satánico. Todos están bajo la influencia de las tinieblas. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 11, verso 15, contiene una promesa que el pueblo de Dios aguarda. Esperamos que un día, como dice Apocalipsis 11, 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mientras esto no suceda, el mundo seguirá trastornado, confundido, seguirá bajo la influencia de Satanás, seguirá
afectado por el pecado y la rebeldía humana, hasta ese día, hasta el día en que se cumpla Apocalipsis 11:15, no habrá verdadera paz para los impíos. ¿Por qué? Porque la razón está en el pecado. Donde hay pecado no puede haber paz, no puede haber genuina paz. Y entonces, mientras el hombre no conozca a Dios y no se entregue a Él, no podrá experimentar su paz. Por eso los cristianos somos representantes de ese reino y debemos tener como nuestra prioridad que este reino avance. Y tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Nuestra principal tarea es proclamar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a los perdidos. Cada vez que una persona conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ocurre que es librado, como dice Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas, porque una persona sin Cristo es un esclavo del diablo, está ciego, está endurecido, y entonces experimenta la verdadera libertad, porque la genuina libertad es aquella que Dios nos da y que consiste en liberarnos de la peor de toda esclavitud, que es la esclavitud del pecado. La palabra reino también puede significar gobierno o dominio. Se refiere a un reino soberano. En el Nuevo Testamento se refiere al reino de Dios. En Mateo se le llama el reino de los cielos, combinado con una forma imperativa del verbo erchomai. Esta petición se puede traducir que se produzca tu reino, o sea, que se llegue a dar, que venga. O sea, es un clamor, un anhelo, un deseo de todo creyente poder mirar la realidad del triunfo del reino de Dios y de su gobierno en esta tierra. Por eso el Señor nos mandó a orar de esa manera. Venga tu reino. Aquí Jesús se está refiriendo al Padre. Se está refiriendo al reino de Dios, el gobierno soberano de Dios. En el contexto de toda enseñanza y predicación de Jesucristo estuvo presente. Por ejemplo, en Mateo 4, verso 17, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? ¿Cómo se había acercado? ¿En la persona de quién el reino de los cielos se había acercado? En la persona de Jesucristo. Podemos decir que Dios extendiendo su mano salvadora a los perdidos. Esa mano salvadora es el Señor Jesucristo. También en Lucas, en el capítulo 4, en el verso 43, dice la Biblia: pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. De hecho, los apóstoles, el reino de Dios siguió siendo el tema de instrucción de Jesús a los apóstoles, incluso después de la resurrección. Miren lo que nos dice Hechos 1:3, si alguien puede leerlo, Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que les estuvo hablando durante 40 días sobre el reino de Dios. Ahora, cuando se habla del reino de Dios, cuando Jesús habló del reino de Dios, se estaba refiriendo a tres aspectos de él, o lo que se podría llamar tres dimensiones. Primero, una que existió en el pasado. En Mateo capítulo 8, verso 11, Jesús dijo o mencionó
a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como estando ya en el reino. En segundo lugar, habló del reino como una realidad presente. En Lucas 17, 21 les dijo a los fariseos, el reino de Dios está entre vosotros. Y eso es lo que acabamos de decir. Él era la representación de ese reino. Y antes había dicho, si el reino se ha acercado a vosotros, Lucas 10, 9, era una realidad. Dios estaba manifestando su reino en la persona de Jesucristo. En tercer lugar, aunque el reino sigue presente hoy, el Dios vivo gobierna los corazones de los que arrepentidos confían en Él. Y también existe una forma futura y única de ese reino. Sigue presente hoy, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo es parte de ese reino. Cada vez que una persona se convierte al evangelio, pasa a formar parte del reino de Dios. Está presente. Ahora, ese aspecto presente no excluye una manifestación futura de ese reino, un cumplimiento futuro. Y de ahí es donde vamos al tema del milenio. Esa época en la que Jesús va físicamente a reinar sobre Jerusalén, o en Jerusalén como capital sobre el mundo entero. En Apocalipsis 20, la Biblia menciona el reino milenial, algo que ha sido tema de nuestras enseñanzas y predicaciones en muchas ocasiones, donde dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es una realidad que se va a cumplir durante el periodo del milenio. Aquí aparece el nombre. Se repite 6 veces la palabra 1000. Pero la enseñanza del milenio está a lo largo de todas las escrituras, muy específicamente en el Antiguo Testamento. Uno tras otro hay muchísimos versículos que hablan de una época dorada en la que el Mesías estará reinando sobre este mundo. El diablo estará atado, las personas tendrán la facultad de vivir largas vidas, Cristo someterá con su poder a todas las naciones. Todavía existirá el pecado, pero el diablo no podrá tentar a las personas a pecar, porque él y los demonios estarán confinados durante ese tiempo. Como otras veces hemos dicho, será una evidencia más de que el pecado o de la naturaleza pecadora de los seres humanos, porque el diablo puede tentar a alguien, pero no lo puede obligar a pecar. Y el hombre tiene un corazón depravado. Algunas preguntan, bueno, ¿y quiénes son esos pecadores? Porque, o sea, al final habla de una rebelión que se va a producir cuando se cumplan los 1000 años. ¿Quiénes son esos? Si todos los que van a poblar el milenio serán creyentes cuando Cristo venga. Bueno, es que esos creyentes en ese periodo de 1000 años se seguirán casando y reproduciéndose y seguirán naciendo seres con una naturaleza pecadora y no van a nacer siendo cristianos como ahora tampoco. Pero bueno, a modo de más distinción, 2 aspectos del reino se pueden observar.
Ahora recuerden que este reino de 1000 años será solo el comienzo de un reinado que no tendrá fin. Luego que esos 1000 años terminen, comenzará el reino eterno. Dice la Biblia que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y entonces estará el reinado de Dios para siempre. Estos son todos los aspectos del reino, pero hay dos más que quiero mencionar. El reino universal abarca el reino de Dios sobre todo el universo. Recuerden que Él es el creador. La Biblia dice en el Salmo 29, 10, que se sienta Jehová como rey para siempre. En el libro de Apocalipsis 15:3 se habla del rey de los santos. Ese es uno de los aspectos, el reinado universal, que será eterno, providencial, sobrenatural, eficaz. Jesucristo estará reinando en los 1000 años, y luego dice la Biblia en una de las cartas a los Corintios que Él entregará el reino al Dios y Padre. Ahora, es importante entender que esta petición, venga tu reino, es un clamor, un anhelo de los creyentes para que este plan de Dios se cumpla. ¿Y cómo podemos nosotros, como cristianos, mientras oramos de esa manera, hacer que ese reino avance? Porque si estamos diciendo, venga tu reino, eso no es un llamado a simplemente cruzarnos de brazos y dejar que este mundo se vaya al infierno. No, si todavía estamos vivos, es porque tenemos una responsabilidad de parte de Dios que cumplir. Algo tenemos que hacer. Somos su iglesia. En otras palabras, somos su cuerpo. ¿Y cómo podemos nosotros hacer que este reino avance? De tres maneras. En primer lugar, a través de la salvación, llevando el evangelio. Ese reino puede crecer con un alma redimida a la vez. O sea, si nosotros, entendiendo el evangelio y anhelando que Cristo sea rey y que su reino se consume, la responsabilidad que tenemos es, mientras estamos acá, predicar el evangelio a cada una de las personas que Dios pone en nuestro camino. Tenemos que recordar lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y luego dice en el verso 4, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El hecho que Dios quiera que todo el mundo sea salvo no significa que todo el mundo se va a salvar, pero sí significa que es Dios un Dios salvador y que la invitación está extendida a todos los seres humanos. Los medios para que ellos puedan conocer de esa invitación somos nosotros. Tú y yo somos los emisarios para llevar el evangelio a todas las personas. En segundo lugar, debemos recordar que ese reino continúa avanzando y nosotros también hacemos que ese reino avance cuando nos sometemos a la obra santificadora de Dios. El reino progresa cuando las personas llegan a Cristo en arrepentimiento y fe, pero además cuando continúan creciendo y continúan sometiéndose al señorío de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la medida en que crecemos, vamos siendo cada vez más semejante a Cristo. Y recuerden esto, una vida transformada por el poder de Dios, que cada día crece más a semejanza de Cristo, no puede ser ignorada por las personas que no conocen a Dios. Esto produce un impacto en la vida de aquellos que nos ven vivir. Por último, el reino de Dios se consumará en la segunda venida del Rey, cuando venga a establecer su prometido reino milenial, del que ya les estuve hablando.
Pablo exclamó en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, una expresión muy conocida en los creyentes en aquella época, Maranata. Esta es una expresión aramea que significa el Señor viene. Y casi al final del libro de Apocalipsis, Juan escribió, ven, Señor Jesús. Hermanos, cuando decimos venga tu reino, estamos reconociendo que creemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, vendré otra vez. Él les dijo a sus discípulos, hoy tú y yo lo podemos leer y además mirar atrás y ver el cumplimiento histórico de esta promesa. Voy a ser arrestado, tendré que morir, pero me voy a levantar al tercer día. Sucedió. Él prometió, voy a regresar otra vez y téngalo por seguro, va a suceder. Todo cuanto hoy vemos no es más que el cumplimiento profético de la palabra de nuestro Dios. Solo tenemos que abrir Mateo 24 y echar un vistazo a aquellas señales escatológicas que hoy son una realidad, que independientemente de que puedan tener un cumplimiento específico durante los 7 años de tribulación, esas señales también en una aplicación para nosotros hoy nos van recordando que en estos tiempos aumentarán las guerras, el hambre, la persecución, la frialdad del amor, en fin, los falsos profetas, los engañadores. Y estas son realidades con las que hoy nosotros tenemos que lidiar y que en la medida en que nos acerquemos más al regreso del Señor, irán en aumento. Orar por la venida del reino es orar por la salvación de los pecadores. Orar por la venida del reino es orar por la santificación de los creyentes. Orar por la venida del reino es orar por la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Quieres decir esto? Que en nuestras oraciones de todos los días no debe faltar esta petición. Señor, ven. Venga tu reino. Señor, mientras espero por tu reino, úsame. Dame oportunidad para hablarle a otros de ti. De pronto, a medida que oremos de esa manera, nos vamos a ir dando cuenta de que las oportunidades están ahí. Nos vamos a dar cuenta más aún de que esas oportunidades las está poniendo Dios. Que esas vidas que se están cruzando con nosotros, lo está permitiendo el Señor. Y en tercer lugar, Él quiere que nosotros le hablemos, le llevemos la palabra. Es lo mejor que podemos hacer por los perdidos. Bueno, la segunda petición, que no aparece aquí en Lucas, pero sí aparece en Mateo, se deriva de esta, venga tu reino. En el relato de Mateo dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, honrar a la persona del Padre y desear ver avanzar su reino requiere una preocupación inseparable porque se haga la voluntad divina. ¿Cuál es esa voluntad? Bueno, aquí está, en las Escrituras. Ahora me llama poderosamente la atención que algunos que quizás sean capaces de repetir Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, no muestran el menor interés en el presente, en obedecer con sinceridad esa voluntad. No tenemos que dar un recorrido distante y hacer una larga expedición para poder encontrar cuál es esa voluntad. La tenemos ante nuestros ojos. Solo tenemos que abrir el libro de Dios. Y mientras más lo conozcamos, mis amados hermanos, más conoceremos la voluntad de Dios. Esta es una petición de alguien que realmente anhela que se manifieste la gloria de Dios,
que esa gloria de Dios se manifieste en primer lugar en su propia vida, con un reconocimiento del señorío de Jesucristo y con un sincero deseo de obedecer a ese Señor. Pablo expresó cuando escribió a los Efesios la verdad de que todas las cosas se van a resolver de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Efesios capítulo 1, verso 11. Si alguien puede leerlo, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero honestamente, hermanos, mirando muchas veces cómo nuestra naturaleza nos arrastra en dirección opuesta a esa voluntad, porque hay una guerra, hay una lucha. Si usted lo ignora es porque no ha leído Romanos capítulo 7. Pablo habló de esa batalla. Ahora, esa batalla la tenemos los creyentes, pero la gente sin Dios no tiene esa batalla, porque son esclavos del diablo y viven siguiendo la potestad del príncipe de las tinieblas. Allí en Efesios, en el capítulo 2, dice la Biblia, en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo estábamos muertos. Y ahora dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Les estaba recordando los Efesios, ustedes hubo un tiempo en que vivían también haciendo la voluntad del diablo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí aclara, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. Te da más información. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo está actuando en la gente sin Cristo y no los está llevando en dirección a Dios y su voluntad, sino todo lo contrario. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, vivimos en un mundo que no refleja la voluntad de Dios, ¿no? Muy distante de esa voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a la voluntad de Dios, existen varios puntos de vista erróneos que se deben evitar. Primero, algunos manifiestan una actitud de amargo resentimiento. Reconocen que lo que Dios quiere sucederá de manera inevitable, sea que les guste o no. Por tanto, razonan, es inútil resistirse. Estas son las personas con una visión fatalista y determinista de la voluntad de Dios. Terminan enojándose con Él. Otros oran con una especie de resignación pasiva. No están enojados con Dios, pero sus oraciones reflejan cierta clase de aceptación grisácea. Una resignación indiferente y apática de que ocurrirá todo lo que ha de ocurrir. Entonces estos individuos oran muy poco y sin ninguna seguridad de que sus oraciones tendrán impacto. Bueno, vimos anteriormente que Dios es soberano. Ahora estamos viendo que Dios es supremo. El querer decir que Dios es soberano es que nada ni nadie puede estorbar los planes y los propósitos de Dios. Y que es supremo es lo máximo. Por encima de Él no hay otro. Es la máxima autoridad. Esta es una verdad incuestionablemente enseñada a lo largo de las Escrituras. Dios no es medio soberano. Dios no es medio supremo, no. Dios es soberano y es supremo, totalmente. Si así no fuera, no sería Dios. Y a mí, como me han escuchado otras veces decirlo, me da una profunda paz saber esto. Y puede que no responda a todas mis preguntas, pero calma todos mis temores. Ahora, eso no excluye en manera alguna la responsabilidad de los hombres, porque Dios nos hace responsables. Y el hecho de que Él pida cuenta
por nuestras acciones, nos recuerda que Él nos hace responsable. Y aunque los propósitos de Dios se van a llevar adelante, la voluntad de Dios al final se va a cumplir. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir esa voluntad en el presente, proclamarla y obedecerla. Tenemos que ejercer la capacidad de decisión que Dios nos ha dado. Todos los días tomamos decisiones. Algunas glorifican a Dios, otras no. Cuando Pedro estaba encarcelado por Herodes, quien acababa de ejecutar al apóstol Jacobo, el hermano de Juan, los creyentes se reunían para orar a Dios en favor de Pedro. Vamos a ver Hechos, capítulo 12, verso 15. Verso 5, Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si ellos hubieran caído en este tipo de pasividad y pesimismo, bueno, Dios es soberano, se va a hacer lo que Dios quiera. Hermanos, si esa fuera la actitud correcta, entonces no tiene sentido nada de lo que estamos meditando, porque es el mismo Señor Jesucristo el que nos mandó a orar y a pedir. ¿Cómo se puede combinar la voluntad de Dios, del Dios soberano, con nuestras peticiones? Yo no lo sé, pero yo hago lo que Dios me ha mandado, a orar, a pedir. Ustedes saben cómo terminó la historia en el capítulo 12, verso 15, dice la Biblia, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué sucedió? Bueno, el Señor libró a Pedro de la cárcel. Pero lo interesante es que después ni ellos mismos lo creían, ¿verdad? A pesar del fervor que tenían, en realidad no habían esperado que Dios contestara sus oraciones. De ahí esas dudas. La Biblia nos enseña que tenemos que orar, pedir, clamar. Dios es supremo y Dios es soberano, pero ese mismo Dios nos manda a orar. La Biblia nos recuerda en Santiago capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, esto es una típica frase que nos recuerda orar con fe y perseverar. Pero acuérdense que orar no es más que hablar con Dios. Hay gente que dice, oye, la oración es poderosa. No, el que es poderoso es el Dios que contesta la oración. No es la oración en sí misma, porque el cristianismo no es el único que practica la oración en el sentido de hablar con sus dioses. Hay gente que le hacen peticiones a piedras, a santos. La cuestión es a quién oramos. Y que el mismo Dios nos mandó a clamar. No orar es desobediencia a los mandatos explícitos de la Biblia. ¿Qué dice Romanos 12:12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero asombrosamente, esta práctica es la más descuidada por la iglesia cristiana. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia.
Bueno, este es uno de los temas que rebosa las Escrituras. Ya no se trata de unos cuantos versículos, dije que rebosa. Hay cuestiones en la Biblia que no están muy claras, que tienen un versículo o dos, pero hay otras que tienen una evidencia abrumadora. Y una de ellas es precisamente la práctica de la oración. Una y otra vez el Señor nos manda a orar. ¿Se han puesto ustedes a pensar lo que pasaría en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia y en la vida de todas las iglesias cristianas si el pueblo de Dios verdaderamente tomara seriamente el mandato del Señor Jesucristo de orar? Y no solo el mandato, su mismo ejemplo, porque Él es uno de los que más oró en las Escrituras, o más vemos orando en las Escrituras. Él aquí nos está enseñando, oren para que el reino de Dios venga, oren para que se haga la voluntad de Dios. Y orar para que el reino de Dios venga y orar para que se haga la voluntad de Dios es no resignarse al estado de pecaminosidad en que hoy se vive. ¿Se conforma usted con vivir como hoy vive la humanidad? ¿Crees tú que esa es la meta de Dios para nosotros? ¿No sientes en tu corazón que estás en el lugar equivocado? Que lo que hoy vives no te puede realmente satisfacer. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad, mucho pecado. Es despertar y dejar de dormir. Es reconocer que vivimos en medio de una guerra cósmica, continua, entre el reino de Dios y el reino del diablo. Es negarnos a negociar una tregua con las fuerzas del mal. La verdadera oración se enfoca en Dios y en el reconocimiento de esta realidad. Estamos en medio de una guerra. Tenemos un enemigo que no anda jugando, que odia a Dios con todas sus fuerzas y que nos odia a nosotros y que nos convierte en instrumentos suyos muchas veces sin que nos demos cuenta, que nos ataca una y otra vez. Yo estaba leyendo el pasaje de las tentaciones de Jesús y dice la Biblia que después que Jesús venció a Satanás, dice que se apartó de él. ¿Saben la frase que viene después? Por un poco de tiempo. Eso yo lo tengo marcado en mi Biblia. Cada vez que leo eso, me recuerdo que Satanás lo hizo con Jesús y lo hace también con nosotros. Él se va o se aleja o nos deja por un poco de tiempo. Puede que hayas vencido la tentación en el nombre del Señor y con la fuerza del Señor. Te sientes de maravilla, lleno de gozo, con una profunda paz, sin sentimientos de culpa, porque esta vez no te pudo destruir, no te pudo hacer caer. Sientes que estás muy cerca de Dios. Pero que no se te olvide, eso va a durar muy poco. Cuando menos lo esperes, viene el dardo. Y vendrá en primer lugar sobre nuestra mente. Es allí donde primero nos va a atacar. Se los dice a alguien que lo ha experimentado una y otra vez. Yo he meditado mucho en esto. He oído predicadores y maestros decir, no, porque el diablo no puede saber lo que estamos pensando. Es cierto, él no es Dios. Es un ser creado. Pero yo creo que de alguna manera él puede estimular malos pensamientos. Y me atrevería a decir, puede hasta poner malos pensamientos en nuestra mente. ¿Cómo lo podrá hacer? No lo sé, pero una de las formas puede ser estimulando esos malos pensamientos desde afuera. Lo que sí les digo es que a mí me ha sucedido que estoy un día pensando en cosas
espirituales, y de pronto llegó un pensamiento que sé que no viene de Dios. ¿Y por qué sé que no viene de Dios? Porque no se puede ajustar a lo que Dios ha dicho en su palabra. No se puede ajustar. En estos días alguien me mandó un mensaje y me dijo, vaya a ver esto en YouTube, porque Jim Caviezel, creo que se dice así, el que hizo Jesús, la pasión de Cristo, tuvo una revelación precisamente de algo que va a pasar el 31 de octubre. Hoy, el conocido día de Halloween. Bueno, yo empecé a ver aquel video y enseguida paré. Yo dije, esto es real. Este hombre de verdad primero, enseguida comencé a dudar que él haya tenido esa revelación que estaba diciendo en el video. Segundo, aun cuando la haya tenido, yo no necesito esa revelación. Todo lo que tú y yo necesitamos sobre lo que vaya a suceder mañana está en la Biblia. Inmediatamente puse el nombre de Jim Caviezel. Hoy en día usted puede fácilmente detectar si lo que está mirando es falso o no. Y puse la frase, Jim Caviezel tuvo una revelación del 31, y enseguida la inteligencia artificial te recopila toda la información que hay en el ciberespacio sobre esto y te dice, no hay evidencia de que este hombre haya tenido una revelación. Y lo curioso es que es un video fabricado, no es un video hecho por él. Le contesté a la persona, le dije, hermana, eso es falso, eso es un video falso. Y aun cuando fuera, le dije, ¿por qué no ponen el video original si realmente él, que salga hablando él? Y cuidado, porque te puede salir hablando él, no ser él, es hasta inteligencia artificial. Entonces le puse, y aun cuando fuera verdad, nosotros no necesitamos eso. Ese tipo de pseudo revelación o revelación extra. Porque tenemos la Biblia. Es más, se lo voy a decir en el lenguaje de Pedro. Pedro llegó a decir, en primera de Pedro, nosotros ahora tenemos la palabra profética más confiable. Él estaba hablando allí de que estuvo en el monte con el Señor y vieron la transfiguración y escucharon la voz del Padre, la voz de Dios. Este es mi Hijo amado. Y después dice Pedro, pero ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Saben lo que estaba diciendo Pedro? Pedro ahí estaba diciendo que la Biblia, su palabra escrita, es más confiable que la voz audible de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, Dios puede hablarle a una persona audiblemente, puede dar una revelación, claro, Él es Dios. Pero puede que no sea Dios. Siempre va a haber la posibilidad de que no sea Dios. Entonces, para evitar esa confusión, vaya a lo que ya sí es claramente la revelación de Dios, que es su palabra. Entonces, la decisión más sabia es que frente a ese tipo de revelaciones extrabíblicas, tráigalo a la Biblia. Si no se cumple, entonces no es de Dios. Si te dice algo en contra de lo que Dios ha dicho, tampoco es de Dios. Así que la manera más segura para oír la voz audible de Dios es leer la Biblia en voz alta. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, ponte a leer la Biblia y léela en voz alta y vas a oír tú mismo lo que Dios te está diciendo. Pero a nosotros como seres humanos nos gusta todo este tipo de sensacionalismo. Para yo saber que hay una guerra espiritual, que era de lo que trataba ese supuesto video de este hombre católico, porque él es católico,
No necesito que alguien aparezca con que Dios le dio una revelación. Está en la Biblia. La Biblia te lo dice. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hay una guerra espiritual y debemos estar conscientes. Y una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentar esa guerra espiritual es la oración, en la que vamos directamente a comunicarnos con nuestro Padre y no somos estorbados, porque estamos hablando con nuestro Dios. Luego abrimos la palabra y dejamos que Él nos hable. Esas son las dos formas más seguras de cultivar nuestra relación con Dios. No oramos más porque no creemos verdaderamente en las promesas que Dios ha dado. Miren, hermanos, sin oración no podemos, se lo digo sinceramente. Y no solo orar un tiempo cuando nos reunimos acá, en los cultos. Es tener la oración como una manera de vivir que forme parte de nuestras vidas. Al principio puede que nos cueste, nos va a costar porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero tenemos que persistir, perseverar en oración, hasta que esa oración forme parte de nuestra naturaleza y se convierta en una necesidad a través de la cual digamos, yo no puedo estar sin orar. Una de las cosas que me ha bendecido grandemente en todas estas caminatas que yo me doy es la oración, hermanos. Es la oración. Muchas veces salgo y empiezo a hablar con Dios y sin darme cuenta he pasado una hora hablando con Dios. Y a veces logro echar todo el camino hablando con Dios. Es cierto que muchas veces mi mente se va y la tentación a hacer otra cosa viene. Ponte a oír noticias en el teléfono, o escucha este video, o a tal predicador. Pero aprovecho, no puedo estar de rodillas como estaban los grandes pastores y siervos de Dios que logran estar de rodillas tantas horas buscando de Dios. No. En mi caso, la manera como puedo practicar la oración es en cualquier momento del día, enfocando mi mente en el Señor. Y Dios mismo va trayendo a mis pensamientos los motivos por los cuales quiere que ore. ¿Y saben qué? Muchas veces se me olvida por lo que había orado. Y me doy cuenta que había orado por eso después que veo la respuesta de Dios. Me quedo y digo, pero yo había estado orando por esto. Gracias, Señor. Gracias. Porque tenemos dos opciones. Oramos y le entregamos a Dios nuestras cargas o nos preocupamos. No hay una tercera. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. No te preocupes por nada. Ora por todo. Y si oras por todo, no te vas a preocupar. ¿Sabes por qué? Porque ya tú le pasaste el problema a quien puede resolverlo. De lo contrario, nos amargamos, nos resentimos, nos volvemos mezquinos, miserables, afectamos nuestras relaciones, porque a veces estamos amargados y no sabemos ni por qué, y es la preocupación. Y terminamos agarrándola con el que no tiene culpa. ¿No le ha pasado? Ese es un síntoma de que necesitamos orar desesperadamente. O vete a tu cuarto y habla a tu Padre, o sal a caminar y empieza a hablar con Dios. Y experimentarás la realidad de esto. Recuerden, hermanos, en toda circunstancia la oración del creyente es para que el nombre de Dios sea honrado a medida que el reino de Dios avance y su voluntad se lleve a cabo. Y eso significa todos los días recordar que Él es el Rey, que Él es soberano, que es el Supremo y que yo no
soy nada. Bueno, si algo soy, todo se lo debo a Él. Y ahí puedo ponerme a pensar, soy un hijo de Dios, ¿verdad? Estoy justificado, salvo. Tengo la promesa de llegar al cielo por su gracia, por su pura gracia. Y entonces hay que venir a Dios con total sinceridad. Recuerden que cuando tú y yo oramos no le estamos informando a Dios algo que Él no conoce. A veces uno dice, pero Señor, ¿para qué te voy a decir esto si tú ya lo sabes? La razón más simple, porque Él quiere escucharlo de nuestros labios. ¿O crees que es casualidad? ¿Quién me ha tocado? Alguien decía, no, Jesús no sabía quién lo tocó, estaba hablando en su naturaleza humana. Yo no creo eso. Aunque muchas veces Jesús manifestaba su lado humano, muchas veces seguía siendo omnisciente. Pero creo que esa expresión es muy típica en Jesús, o fue muy típica mientras estuvo en esta tierra, porque era dándole la oportunidad a la persona a expresar su necesidad. Vaya, voy a complicar un poco más esto. Voy a pensar en Dios Padre, que no es humano. Cuando Satanás pecó, ¿qué le dijo? Cuando Adán pecó, Satanás engañó a Adán y Eva. Llegó Dios con una pregunta. ¿Dónde estás tú? Sí, pero cuando uno lee esa pregunta como que no tiene sentido. Como no tiene sentido esconderse de Dios, no tendría sentido que Dios preguntara, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no creen ustedes que Dios sabía dónde estaba? Le estaba dando la oportunidad a que dijeran lo que hicieron. Y ese es nuestro Dios. Por eso Jesús dice, pedid y se os dará. Él nos manda a orar. Pero por alguna razón, ese es el mandamiento más desobedecido en la iglesia cristiana. No podemos esperar que las cosas estén bien en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, donde quiera que vayamos, si no oramos, hermanos. Llevamos y seguiremos varios viernes estudiando la oración modelo. Yo le animo a que usted se busque una Biblia con concordancia, o si quiere ir más lejos, a una enciclopedia exhaustiva Strong, como decimos los cubanos, ese mataburro, ¿no? Y busque las veces que aparece en la Biblia orar. Y se va a quedar sorprendido. No podemos ser cristianos si no oramos. Que Dios nos ayude cada día a hablar más con Él. Si empiezas a orar y tienes sueño, ponte de pie, sal, lávate la cara, termina tu oración y dile, Señor, mañana nos vemos, mañana sigo, pero cumple tu promesa. Recuerda que Dios es una persona. Él se acuerda de nuestra condición. Acuérdate que cuando tú y yo estamos orando, Dios se acuerda que somos polvo, somos carne, estamos llenos de debilidades. ¿Ustedes creen que Él no sabe lo que hicimos en la mañana cuando estamos orando por la noche? El pensamiento tenebroso que acabó de cruzar por nuestra mente cuando decidimos orar. Si te acuerdas, díselo, Señor, tú sabes lo que está pasando en mi vida. Sé totalmente honesto con Dios, porque Él lo sabe todo. Que Dios nos ayude a seguir este ejemplo. Que el Señor nos bendiga, hermano.